tal amigos? Bienvenidos a Rubik's Arts, el lugar en el que hablamos de filosofía, historia, geografía y ciencias sociales en general. El día de hoy quiero traerles un libro que se llama Metahistoria y digamos que este libro es un libro quizá un poco más académico que los que hemos presentado, pero la idea que hay detrás de este libro es muy interesante. El libro fue escrito por Hayden White. Y digamos que de alguna manera presenta un problema muy importante en la historia, ¿no? Este libro de alguna manera resume la idea de cómo es que se construye la historia o cómo es que se ha construido la historia de forma tradicional. Porque cuando nosotros pensamos en la historia, generalmente pensamos, por ejemplo, en personajes históricos. En el caso de las historias de América Latina, pues pensamos, no sé, en Miguel Hidalgo, Simón Bolívar, José de San Martín o algún otro, ¿no? Higgins, si eres chileno. Y de alguna manera, cuando construyen este pensamiento, pues se ha construido en función a lo que los investigadores piensan, a la forma en la que los investigadores buscan expresar de alguna manera lo que es o lo que debe de ser la historia de acuerdo a lo que ellos piensan. Entonces es bien interesante como en este libro nos plantean este tipo de preguntas o planteamientos en un sentido historiográfico. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hablamos de historia moderna o de la Edad Antigua o de la Edad Media o del Renacimiento, de alguna manera estamos hablando sí de historia, pero no podemos pretender que la historia de la Edad Media, que solo ocurrió en Europa, porque si comparamos, por ejemplo, la Europa del siglo XIII, la Europa del siglo XII, con, por ejemplo, Persia en el siglo XII, pues nos vamos a dar cuenta de que mientras, por ejemplo, en ciudades como Isfahán, la capital de Persia, ya se estaban haciendo los primeros intentos por construir lo que hoy se va a conocer como la medicina moderna por parte de Ibn Sina, que de hecho hasta hay una película más o menos buena, que se llama El Médico en español, o El Físico, ese es su nombre original, The Physician. The Physician, esa es una palabra difícil, obviamente, pero el punto es que esta película de alguna manera trata de mostrar una perspectiva en la que el europeo se involucra en una historia que no le pertenece. Pero de alguna manera lo que quiero mostrar o lo que se pretende mostrar con esto es que cuando ustedes se acercan a la investigación histórica, una pregunta que siempre se hace o una pregunta que salta cuando ya lo hacen de forma profesional es ¿por qué apegarse a categorías clásicas que se utilizan en los medios comerciales y que, como vamos a ver en este libro, en la academia ya no se usan? Ya solo se utilizan de alguna manera cuando se hace propaganda sobre un tema o en algunas ocasiones cuando las investigaciones provienen de otros campos ajenos a la historia. Por ejemplo, las relaciones internacionales o por ejemplo la administración, la economía o este tipo de disciplinas académicas que a veces no tienen una formación académica en la historia. Y que por ejemplo sí ocurre en las humanidades, como en la sociología, en la geografía, los estudios latinoamericanos, donde ellos sí estudian historia como tal. Entonces nos vamos a dar cuenta, bueno, el caso de la economía es un caso complicado porque ellos llevan historia económica, pero la historia económica son solo proyecciones numéricas al pasado porque de alguna manera intentan transformar las categorías del presente al pasado, pero como vamos a ver desde una perspectiva historiográfica, gracias a este libro, eso es imposible. En términos exactos, eso es imposible. No puedes predecir las cosas hacia el pasado de la misma forma que predices el presente en términos económicos, porque no hay fuentes, porque no hay estadísticas como tal. O sea, por ejemplo, en el siglo XIII no existían las estadísticas sobre defunción o sobre natalidad que ahora se utilizan para poder calcular ciertos procesos de la economía moderna. Entonces, lo que hacen los economistas, honestamente, es panfletario. Es una discusión que no tiene nada que ver con la estructura formal de las discusiones sobre la historia. Y eso es lo que vamos a encontrar en este libro, Metahistoria.
¿Por qué metahistoria? Bueno, la palabra meta viene del griego y habla de algo que está más allá. Por ejemplo, un concepto que se ha tratado súper mal en las ciencias sociales, que es metafísica. Bueno, con excepción de Francia y Alemania, que, bueno, en el francés y en el alemán estas discusiones sobre metafísica pues son un poco más bien aceptadas académicamente y no tienen nada que ver con la astrología o con estas cosas supersticiosas que a veces le han dado en lengua hispana o en inglés. Entonces, la palabra metafísica pues en realidad viene de una discusión muy antigua, pero ese no es el tema de hoy. El tema es que la palabra meta, como su nombre suena, o como su origen griego sugiere, es algo que está más allá de. Y en este caso, cuando él habla de metahistoria, no está hablando de algo que está más allá de la física, como la metafísica, como el dinero, por ejemplo, es un tema clásico de la metafísica académica, ¿no? De alguna manera estamos hablando de algo que está más allá del dinero, por ejemplo. Hay ciertas relaciones que no son monetarias o hay ciertas relaciones que no dependen específicamente de la idea de dinero. Bueno, hay una discusión muy grande sobre eso que no me voy a meter ahorita, pero de alguna manera lo que vamos a encontrar en este libro es cómo se construye la imaginación histórica. Y la imaginación histórica de alguna manera es el resultado de cómo es que los historiadores del siglo XVIII, del siglo XIX, construyeron la idea de que es la historia universal, pero que cuando te detienes a investigar qué es para los europeos del siglo XVIII, estamos hablando del XVIII, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, pues la historia universal se remite exclusivamente a la forma en la que ellos piensan Europa, porque hay que destacar que los griegos, por mucho que los europeos crean o quieran defender, Grecia clásica, estamos hablando de la Grecia clásica, no la Grecia de la Unión Europea, la Grecia clásica o lo que se conoce como el mundo antiguo, pues no tiene nada que ver con Europa, en realidad ellos son más cercanos a África, son más cercanos a Asia. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los símbolos más importantes de la historia clásica, cuando se habla de filosofía, cuando se habla de pensamiento, fue la Biblioteca de Alejandría. Y la Biblioteca de Alejandría estaba en Egipto, no estaba, o sea, en el actual Egipto. Por eso es muy importante empezar a decir, oye, mira, sí está muy interesante tu historia europea, pero los griegos no son europeos. Aristóteles no es europeo, Platón no es europeo, Platón es grecosemita. Ese sería su término correcto. Y lo que trata de hacer este autor es mostrar cómo en el siglo XVIII, en pleno auge del patriarcado, como dirían algunas investigaciones como la de Silvia Federici, construye o defiende los ideales de los propietarios esclavistas, defiende los imaginarios de los grandes hombres que cambiaron a la humanidad, que en realidad era el jefe que llegó a firmar. Pero bueno, en algunos casos no, o sea, estamos ironizando un poco. Entonces lo que vamos a encontrar en este libro de metahistoria va a ser, es un libro grande como ustedes pueden ver, va a ser de alguna manera una discusión sobre cómo se construyen los imaginarios sociales, cómo se construye la idea de que cuando la gente piensa, por ejemplo, en el mundo, ve esta imagen de la Tierra plana en un planisferio donde Europa está arriba en el centro, pero que ya que sabes un poco de física del siglo XIX, ni siquiera hay que saber física moderna, cuando sabes un poco de física del siglo XIX, pues te das cuenta de que la Tierra es una esfera que está girando alrededor del Sol y que el Sol está girando a su vez alrededor de una galaxia. En la actualidad en YouTube hay un montón de imágenes, ahorita pueden buscar después de terminar este video. En YouTube busquen el movimiento del Sol sobre la galaxia y ya hay unas animaciones por computadora que te lo hacen mucho más fácil de imaginar. Pero de alguna manera en el siglo XVIII, cuando se construye esta idea de edad antigua, edad media, renacimiento, ilustración, pues de alguna manera lo que están haciendo los europeos es defender su propia historia. Pero por ejemplo hay categorías, y eso es lo que va a discutir específicamente este libro, como la categoría de edad media, que es una categoría que realmente solo está hablando de Europa, porque la edad media entre el mundo clásico al que a ellos les hubiera encantado pertenecer, pero que por desgracia no pertenecen, que es el mundo clásico griego y romano. Bueno, los romanos sí son un poco más europeos, los romanos sí son europeos, es la adaptación romana de Grecia, la adaptación europea de Grecia, pero los griegos como tal, Aristóteles, Platón, Filodermo, Heráclito,
todos estos grandes pensadores, pues se reconocían más bien como lo que hoy podríamos decir semitas o greco-semitas, que no son propiamente musulmanes, no son propiamente árabes, todavía no existía, digamos, como tal el mundo árabe. Estamos hablando del 500 antes de nuestra era. Y en ese sentido, pues los europeos construyeron una visión idealizada de este mundo. Entonces, cuando uno lee un libro de historia del siglo XIX o inspirado en este pensamiento, puede ser que lo publicaran ayer, pero está pensado desde esa perspectiva clásica del siglo XIX, pues te van a decir, no, pues es que es la edad antigua, la edad moderna, la edad media, perdón, la edad moderna, la edad contemporánea, y en la edad moderna está el Renacimiento, está la Ilustración. Pero ¿qué es el Renacimiento? Pues el Renacimiento simplemente es cuando Europa se da cuenta de que los griegos hicieron todo eso y lo leyeron de los árabes, porque como explican los trabajos, por ejemplo, de Enrique Dussel y de un montón de gente, no solo Dussel, pero es digamos como el más famoso investigador de ese tema, pues te das cuenta de que, por ejemplo, cuando los europeos reconquistan o retoman la península ibérica, pues se encuentran con el gran califato de Córdoba, corren a todas estas personas de ahí, y pues en ese califato recuperan los textos árabes clásicos que ya son propiamente de los árabes, Ibn Bayá, Ibn Batuta, Ibn Rashid, Ibn Sina, que Ibn Sina es el inventor de la medicina moderna, o sea, él fue el primero que hizo cirugías oculares en el siglo XIII, o sea, ¿se imaginan quitar cataratas en el siglo XIII? Vean la película del médico, ¿no? Y es bien interesante cómo, de alguna manera, todas estas discusiones pues construyeron una ilusión sobre la naturaleza humana, y esta ilusión sobre la naturaleza humana pues es lo que este libro de Metahistoria trabaja. Y bueno, como ya saben, me encanta decir esta frase al final de cada video. Mi nombre es Gabriel Petatán. Y si no les parece lo suficientemente profundo, escriban un paper. Esto es material de difusión. Muchas gracias. Hasta luego.